Si yo tengo este conjunto de datos, que es la primera columna, que son edades, y quiero calcular las medidas de dispersión, pues la forma de calcularlo cuando tengo datos sueltos, estos son datos sueltos porque tengo dato por dato, estos son edades, pero vean que se repiten, no las tengo simplificadas en una tabla de frecuencias, tengo dato por dato, estos son datos sueltos. Entonces, cuando yo tenga datos sueltos, para calcular primero el rango, habíamos dicho que el rango es el dato mayor menos el dato menor. En este caso, ordeno los datos de menor a mayor y simplemente hago la resta del dato mayor, que es 18, menos el dato menor, que es 15. Si a 18 le quito 15, me da 3. Esa es la manera en la que calculamos el rango. ¿Cómo calculo ahora la desviación media? Para calcular la desviación media, necesito calcular primero el promedio. ¿Por qué necesito el promedio? Porque necesito calcular las desviaciones. Y si no tengo las desviaciones, ¿cómo calculo el promedio de las desviaciones? Entonces, no olviden que primero calculamos la media. Ahora, ¿cómo calculo la media? La media, no pierdan de vista que es un promedio. Y si voy a calcular el promedio de las edades, pues sumo todas estas edades y lo divido entre el total de datos. Bueno, entonces si quiero calcular la media, otra forma de hacerlo es usando la fórmula promedio, porque tengo la lista de datos sueltos, así que simplemente selecciono los datos a los que le quiero calcular el promedio y me da que el promedio es 16.2857. Puedo usar tantos decimales como yo quiera. Como estoy usando Excel, puedo dejarlo así, y aunque Excel solo me está dando 4 decimales, en el fondo está usando más. Realmente va a utilizar más. Entonces lo puedo dejar así. Una vez que tenemos la media, pues tengo que calcular las desviaciones para luego calcular el promedio de las desviaciones. ¿Cómo calculo las desviaciones? Pues como dijimos que tengo que restar a cada dato el promedio, pero tengo que agarrar el resultado de forma positiva, entonces voy a utilizar la función absoluto, abs. La función abs me devuelve el valor absoluto o el valor positivo de cualquier número o cualquier operación. Entonces, al poner abs, voy a obtener el valor positivo. Y le voy a restar entonces al dato, le voy a restar la media. Pero como es la misma media que le voy a restar a todos los datos, tengo que fijar esta casilla poniéndole símbolo de pesos antes de la letra y antes del número que representa la casilla de la media. Vean que le puse el signo de pesos antes de la G y antes del 4. De esta manera, fijo esa casilla y al momento de arrastrar esta operación, esa casilla no va a cambiar. Pero la edad de al ladito sí cambia, esa va cambiando conforme vamos moviendo la casilla. Entonces, esto lo aplico para todas, para calcular todas las desviaciones. Estos resultados, vean que me está dando positivo. Esto es lo que se aleja cada dato, cada edad, con respecto al promedio que obtuvimos previamente. Esas son las desviaciones. Entonces, si yo quiero la desviación media, DM significa desviación media, pues prácticamente es el promedio de las desviaciones. ¿Cómo puedo calcular el promedio de las desviaciones? Pues simplemente aplico la fórmula, sumo todas las desviaciones y lo divido entre n. O simplemente pongo la función promedio en Excel, de tal manera que sumo todos estos datos y lo divido y le doy Enter y ya me calcula el promedio. El promedio me dice que es 0.755. Eso es una forma de calcularlo.
Otra forma de calcularlo con Excel cuando tienen datos sueltos es aplicando la función desviación media. Desviación promedio está acá. No aparece tal cual como desviación media, pero aparece como desviación promedio. Entonces, si yo uso esta fórmula para calcular la desviación media, selecciono directamente los datos originales, los datos sueltos, y vean que estoy obteniendo el mismo valor. Entonces, esta fórmula me simplifica el procedimiento siempre y cuando tenga los datos sueltos. La varianza dijimos que es el promedio de las desviaciones cuadráticas. En este caso, como ya tengo las desviaciones, sería fácil simplemente elevarlas al cuadrado. Eso es una forma. Este símbolo, que es como un piquito, es para elevar a cualquier potencia. Entonces pondría esto, elevarlo al cuadrado. Eso es una forma. Otra forma es directamente calcular la desviación cuadrática en dado caso de que yo no haya calculado la desviación. Si no he calculado todavía la desviación, pues primero calculo la desviación, al dato le resto la media. Recuerden que esta casilla de la media, como es el mismo que le voy a restar a todos, lo tengo que fijar. Y esto entonces lo elevo al cuadrado. Eso es otra manera. Y esto lo aplico para todas las casillas, para calcular todas las desviaciones cuadráticas. Si yo quiero la varianza, entonces voy a calcular el promedio de las desviaciones cuadráticas, que sería prácticamente la suma de todas las desviaciones divididas entre n o divididas entre n menos 1. Todo depende de si es una muestra o si es una población. Yo lo voy a dividir entre n, nada más por cuestiones prácticas, porque ese es el concepto tal cual del promedio. Puedo usarlo de esta manera, promedio, y lo que me va a calcular Excel es dividirlo entre n, o lo que es equivalente a la varianza poblacional. Si yo quiero calcularlo de forma directa con los datos sueltos, Excel me proporciona dos opciones, la varianza poblacional y la varianza muestral. La poblacional sería la siguiente, ahí está aquí, varianza S devuelve la varianza de una muestra y la varianza P devuelve la varianza de una población. Como la fórmula que usamos para calcular el promedio divide entre n, esto es equivalente a la varianza poblacional. Entonces voy a usar esta fórmula para que vean que coincide. var.p. Si uso esta fórmula, voy a seleccionar todos los datos de forma directa, los datos sueltos, y vean que la varianza poblacional es la misma que yo calculé al calcular el promedio de las desviaciones cuadráticas. Si en vez de calcular el promedio de las desviaciones cuadráticas, yo hubiera hecho lo siguiente, hubiera hecho la suma de las desviaciones cuadráticas y dividirlo entre n menos 1, todo esto lo voy a dividir entre n menos 1, en este caso tengo 14 datos, entonces lo voy a dividir entre 13, vean que no lo estoy dividiendo entre 14, estoy dividiendo entre 13. La varianza está cambiando un poco, me está dando 0.835. Entonces, si yo hubiera usado la fórmula muestral, vean cómo se calcula la varianza .s, que es la varianza muestral, y selecciono todos los datos, coincide con la que acabo de calcular, que es como que un promedio, solo que en vez de dividir entre n, divide entre n menos 1. Ambas son válidas, ambas se calculan, representan lo mismo, solo que si yo sé que mis datos provienen de una muestra, esta segunda forma sería la forma correcta de calcularlo.
Y si yo sé que los datos que estoy analizando son de una población, esta sería la forma correcta de calcular la varianza, la primera forma que vimos. Vean que difiere con el otro que está aquí a un ladito, que fue dividido entre 13 porque usé la fórmula de n-1. Pero es lo mismo, o sea, cuando tú vayas a aplicar contestar el cuestionario, puedes calcularlo de ambas formas y nada más ver cuál está utilizando tu ejercicio. Vean que llegó el mismo resultado. Bueno, el siguiente concepto, pues es más sencillo. La desviación estándar. La desviación estándar simplemente es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, cuando nosotros aquí tenemos la varianza, la primera que era la poblacional, pues le saco la raíz. Aquí en Excel hay la función raíz. Esta que dice solo raíz devuelve la raíz cuadrada. Entonces voy a calcular la raíz cuadrada de la varianza y en este caso es 0.88. Como la obtuve de la fórmula que divide solo entre n, esta primera desviación estándar sería la desviación estándar poblacional. Pero si yo lo calculo de la varianza que dividí entre n-1, entonces la desviación estándar que yo obtenga sería la desviación estándar muestral. Excel también me permite calcular de forma directa estos resultados sin que yo tenga que calcular primero la varianza. Si yo tengo los datos sueltos, Excel me permite calcularlo directamente. ¿Cómo lo puedo calcular? Lo voy a hacer aquí a un ladito. El primero, que corresponde a la poblacional, vamos a utilizar la función desviación estándar, punto M sería el de la muestra y punto P sería el de la población. Entonces, esta corresponde al de la población porque dividí entre n nada más. Selecciono esta función que es con punto P y selecciono mis datos originales y vean que llego al mismo valor. Omito todos estos pasos que hice previamente. Si solo me interesa la desviación estándar y tengo la lista de datos sueltos, puedo aplicar de forma directa mi función de desviación estándar poblacional. Si yo quiero la desviación estándar muestral, que es la que se obtiene de dividir la varianza entre n-1, entonces aplico la función que es punto .m y de nuevo selecciono todos mis datos. Vean que coinciden estos dos valores, pero estos representan a la varianza, a la desviación estándar muestral. Simplemente es la raíz cuadrada de la varianza. En este Excel yo les tengo dado dos ejemplos, porque son los dos tipos de tablas de datos numéricos que se me pueden presentar. Este tipo de tabla se llama datos ordenados, porque vean que mis datos están de forma individual, dato por dato. Son datos ordenados o datos puntuales, porque mi tabla de frecuencia enlista dato por dato. Esto lo voy a poner de otro color para distinguir la tabla de frecuencias con todo lo demás que prácticamente no me lo van a dar, pero nosotros lo tenemos que calcular. Lo voy a borrar. Lo único que me van a dar es mi tabla de frecuencias. Esto me van a dar. Ahora, ¿cómo uso esto para calcular las medidas de dispersión? Primera medida de dispersión, rango. ¿Qué dijimos que es el rango? Es la diferencia entre el dato mayor menos el dato menor. Si aquí tengo mis datos, que son las edades, vean que ubico el dato mayor, que es 18, y el dato menor, que es 15. Vean que en la tabla lo puedo ubicar, por lo tanto, el rango, a ver, aquí se pone en otro lugar, es arriba. Ahí está. El rango, pues se obtiene de restar 18 menos 15. Es el dato más grande menos el dato más pequeño. Y el rango es 3.
Significa que hay 3 unidades de diferencia entre la edad mayor y la edad menor de este conjunto de datos. Para calcular las otras medidas de dispersión que vienen siendo la desviación media, la varianza y la desviación estándar, primero necesito la media. Aunque no me lo pidan en ninguna parte, lo primero que necesito hacer es calcular la media. ¿Cómo calculo la media cuando tengo datos ordenados o datos en tablas de frecuencias? Pues hay que multiplicar o construir una nueva columna, que es la primera que aparece aquí. La voy a poner de otro color, que es prácticamente el resultado de multiplicar cada dato por su frecuencia. Aquí multiplicamos el 15 asterisco 3, esa es la multiplicación. Y al seleccionar las casillas hace que yo pueda aplicar ese procedimiento en todo lo demás. Todo esto son el resultado de multiplicar cada dato por su respectiva frecuencia. Una vez que tenemos esta columna, para calcular la media, recuerden que dividíamos la suma de cada xi por fi entre n. Esa era la fórmula, la suma de cada multiplicación xi por fi entre n. Pero ¿cuánto es n? ¿Y cuánto es la suma de estas multiplicaciones? Pues en Excel puedo calcular la suma, selecciono la columna de las frecuencias, y en este caso, por ejemplo, la suma de las frecuencias es 14. Entonces, n es 14. Y la suma de las multiplicaciones es 288. Vean que es la suma de toda esta columna. Y eso me da 288. Entonces, como tengo ambos resultados, la media entonces sería la división de este total entre el número de datos, que es 14. Y mi promedio me está dando 16 puntos y me da un montón de decimales. Una vez que tenemos la media, el promedio o la media, ¿cómo calculo la desviación media? Para calcular la desviación media, tengo que calcular estas dos columnas. La voy a poner de otro color. Voy a poner aquí los colores para que se identifique de qué color corresponde. A este le voy a poner azul. Estas dos columnas que voy a pintar de azul son las que me van a servir para calcular la desviación media. ¿Cómo se calcula la desviación media? Es decir, el promedio de las desviaciones. Pues primero tengo que calcular mis desviaciones. Y mis desviaciones se calculan como el valor absoluto de la resta de cada dato menos la media. Entonces voy a restar o voy a poner directamente la función abs para obtener el valor absoluto. Y pongo mi dato, que es 15, menos mi media, y selecciono mi casilla. Como es la misma media que le voy a restar a todos los datos, voy a fijar la casilla de la media poniéndole el símbolo de pesos tanto a la letra como al número. Y esta es mi primera desviación. El 15 se aleja 1.285 unidades con respecto a mi promedio, que es 16.29. Y esto lo puedo aplicar para todas las demás. Estas son mis desviaciones. Pero esta es la desviación de un solo dato. Una persona que tiene 15 años se aleja esto. Una persona que tiene 16 años se aleja esto de la media. Y así. Pero cada dato se repite. Por lo tanto, las desviaciones también se repiten. De ahí viene el hecho de multiplicar por la frecuencia. Porque cuando tú sumes tus desviaciones, pues prácticamente se suma la cantidad de veces que se repite. Por lo tanto, es lo mismo que yo lo multiplique, esa desviación, por la frecuencia. Entonces, simplemente selecciono mi desviación y la multiplico por su respectiva frecuencia. Y esto
lo voy a aplicar a todos los datos. Esta última columna, aquí arriba lo tengo puesto, esta columna sirve para la desviación media, la voy a sumar. Esta es la suma de mis desviaciones. No de estas, sino de el resultado de multiplicarlas por las frecuencias. Esta es la que me va a servir para calcular la desviación media. La desviación media, por fórmula, se calcula como la suma. No tengo el símbolo de la barrita, no sé cómo ponerlo, así que le pongo la diagonal, pero interprétenlo como valor absoluto. Es la suma del valor absoluto de cada dato menos la media lo voy a poner entre paréntesis, y todo este resultado de la suma se divide entre n. Es decir, esta nueva fórmula o esta nueva suma que acabamos de encontrar aquí, lo tengo que dividir entre el total de datos, que es 14. Y esa sería mi desviación media. Para calcular la desviación estándar, primero tengo que calcular la varianza. Y para la varianza se agregan las siguientes dos columnas. Vamos a ponerla de otro color. La primera columna que voy a calcular son las desviaciones cuadráticas. Es la resta de cada dato menos la media elevado al cuadrado. Si ya tienes tus desviaciones, en dado caso que previamente hayas calculado la desviación media, pues directamente ya lo puedes elevar al cuadrado. Pero si no tienes tus desviaciones, pues lo calculas la resta de tu dato menos la media. No olviden que esta casilla la tengo que fijar, el de la media la tengo que poner símbolos de pesos. Y este resultado de la resta que voy a poner entre paréntesis, lo voy a elevar al cuadrado. De esta manera voy a calcular mi desviación cuadrática. Y esto lo aplico para todo lo demás. Ahora, no pierdan de vista que como tengo tablas de frecuencias, estas desviaciones que acabo de encontrar se repiten. Por eso, un siguiente paso es multiplicar mis desviaciones cuadráticas por su frecuencia. Este resultado lo multiplico por la f. Esta última columna es la que me va a servir para calcular la varianza, porque ya estoy contando todas las veces que se repiten estas desviaciones cuadráticas al multiplicarlo por su frecuencia. Esto es lo que voy a sumar. Esta sería la fórmula. Sería la suma de todos estos resultados dividido entre n. Pero aquí entra el conflicto. ¿Es entre n o es entre n menos 1? Y llego a lo mismo. Depende. Si estoy manejando datos que pertenecen a una población, se divide entre n. Si estoy manejando un conjunto de datos que provienen de una muestra, se divide entre n menos 1. Voy a calcular ambos, pero es un pequeño detalle que al final puedes calcular los dos para verificar tu resultado en los cuestionarios. Entonces, si primero hago esta división de este total entre n, que es 14, obtengo que la varianza es 0.775. Pero si en vez de dividir entre n, bueno, aquí se redondeó. Si en vez de dividir entre n, hubiera dividido entre n menos 1, hubiera obtenido lo siguiente. Divido esto entre, y en vez de 14 pongo 13. Y obtengo 0.835. Vean que la que proviene de la muestra es más grande que el de la población. Al dividir entre n menos 1 corresponde para una varianza muestral. ¿Por qué? Porque al ser una muestra da mayor margen de error, hay mayor variación en los datos. Por eso se divide entre n menos 1. Y si yo quiero la desviación estándar, simplemente es calcular la raíz de la varianza. Es decir, calculo la raíz
del resultado anterior. Y lo mismo para el siguiente. Depende de cuál haya utilizado, pero estos serían mis resultados de la varianza, de la desviación estándar, perdón. Ahora, ¿cómo calculo las medidas de dispersión si tengo tablas de datos agrupados? Voy a borrar todo esto, porque esto lo vamos a volver a calcular. Esta columna de la MI y esta que estoy borrando, yo lo estoy agregando. Realmente las tablas de frecuencias lo único que me dan son los intervalos y las frecuencias. Es lo único que te van a dar. Ahora, con eso, ¿cómo calculo las medidas de dispersión? Es prácticamente igual, solo que hay un paso extra. Antes de calcular todo, primero necesito calcular las marcas de clase. ¿Cómo calculo las marcas de clase? Era prácticamente el dato central en medio de cada intervalo. Entre el 15 y el 17, el dato central es 16. Pero si no lo visualizas, haz el promedio, 15 más 17, y esto lo divides entre 2. Entre el 17 y el 19, la marca de clase sería 18. Entre el 19 y el 21, la marca de clase sería 20. Y entre el 21 y el 23, la marca de clase sería 22. Esta nueva columna es necesario agregarlas. Ahora, ¿cómo calculo el rango? Para calcular el rango, analizo los intervalos. El límite superior mayor es el 23. El límite inferior menor es el 15. 23, 15. Entonces, estos dos son los que voy a restar. 23 menos 15 me da 8. Llego a que mi rango es 8. Hay una diferencia de 8 unidades entre el dato más chico y el dato más grande. Así de sencillo se calcula el rango. ¿Cómo calculo la media o el promedio cuando tengo datos agrupados por intervalos? Es ahí donde empiezo a utilizar la marca de clase. Y es aquí donde me olvido de mis intervalos. Olvídense de estos intervalos. Los voy a sombrear de negro para que no los miren. Olvídenlos. Ya no los voy a usar. Voy a usar en su lugar las marcas de clase. Y observen ahora que esta nueva tabla ya se parece a la anterior. Tengo un dato y una frecuencia, solo que en vez de usar XY como el dato, yo le estoy llamando MI porque es mi marca de clase, pero es mi dato y su frecuencia, un dato y su frecuencia, un dato y su frecuencia, y así. De la forma de calcular todo lo demás es exactamente igual a como lo hicimos en el ejemplo anterior. Solo que en vez de usar la XY, uso MI como mi dato. Entonces, ¿cómo calculo la media? Pues para calcular la media, calculábamos primero la multiplicación de cada dato por su frecuencia. En este caso, la marca de clase por su frecuencia. Entonces, calculo la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia y esto lo aplico a todo lo demás. Una vez que obtengo esto, hago la suma de esta columna de las multiplicaciones de MI por FI. Este resultado se divide entre el total de datos que se obtiene de sumar todas las frecuencias. Entonces aquí, la media se obtiene de dividir 260 entre 14. Por eso el promedio es 18.57. Una vez que nosotros tenemos el promedio, ya podemos empezar a calcular la desviación media y la desviación estándar. Para la desviación media, voy a usar las siguientes dos columnas. Primero calculo las desviaciones que se obtienen de restar a cada dato la media. En este caso, a cada marca de clase le resto la media.
y pongo el valor absoluto. Entonces aplico la función abs y dentro de la función abs hago la resta, la marca de clase menos la media. Pero esta casilla de la media la voy a fijar con números de pesos, con símbolos de pesos, para que no se mueva al momento de arrastrar la operación a lo demás. Entonces, esta es mi desviación. El 16 se desvía 2.57 unidades de mi promedio, que es 18.57. Entonces, esto lo voy a hacer para todo. ¿Okay? Cuando nosotros tenemos las desviaciones, no olviden que como tengo tablas de frecuencias, tengo que calcular la multiplicación de esas desviaciones por la frecuencia. Entonces, esta desviación la multiplico por el 3. Al seleccionar las casillas, hace que yo aplique esto para todo lo demás, para que yo lo pueda generalizar. Vean que a cada desviación lo multiplica por su respectiva frecuencia. Y esta columna es la que voy a sumar y dividir entre n para obtener la desviación media. Entonces, sumo todo esto. Entonces, este total es el que me va a servir para la desviación media. El resultado de la suma de esta última columna entre el total de datos, que es 14. 1.51 es mi desviación media. Es decir, mis datos se están alejando en promedio 1.5 unidades con respecto a la media. No significa que todos se alejen 1.5 unidades. Es en promedio. Hay elementos que se alejan más, hay otros que se alejan menos, pero en promedio se están alejando 1.5 unidades. Esa es mi desviación media. Si ahora quiero la desviación estándar, recuerden que había que completar estas columnas, donde primero tengo que calcular las desviaciones cuadráticas. ¿Cómo calculo las desviaciones cuadráticas? Pues si yo ya tengo mi desviación, simplemente la selecciono y la elevo al cuadrado. Eso es una forma. Si no tengo la desviación, pues calculo la desviación, entre paréntesis resto la marca de clase menos la media. Voy a fijar esta casilla y cierro el paréntesis y todo esto lo elevo al cuadrado. Y eso lo aplico para todas las demás. Estas son mis desviaciones cuadráticas. Pero como tengo tabla de frecuencias, no olviden que tengo que multiplicar por mi frecuencia. Entonces, por eso surge la otra columna en donde estas desviaciones cuadráticas las multiplico por las frecuencias. Cada desviación cuadrática por su respectiva frecuencia. Esta columna es la que nos sirve para la varianza. Si yo calculo la suma de esta columna, es la que voy a dividir entre n o entre n menos 1 para obtener la varianza. Voy a calcular ambas aquí. La primera va a ser entre n. Este resultado entre 14, que es el total de datos. O este resultado entre 13, que sería entre n menos 1. Le resté una unidad a n. Ambos representan la varianza. Esta representa una varianza poblacional y esta la muestral. ¿Cuál es la correcta? Pues depende. Si mi contexto me dice que estos datos provienen de una población, esta es la que tengo que utilizar. Si mi contexto me dice que esto fue el resultado de tomar una muestra, esta es la que tengo que usar. La situación o la fórmula depende del contexto del problema. Una vez que yo ya tengo la varianza, simplemente le calculo la raíz a la varianza para obtener la desviación estándar. Y aplico lo mismo para cualquiera de los dos casos. Es la raíz de la varianza. Y esta sería la desviación estándar.